Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hoy nos encontramos Juliana Villegas, Natalia Prieto. Esto es Levantando el Velo. Bueno, empecemos con una oración. En el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, yo te pido hoy que nos acompañes con tu palabra, con tu enseñanza, que nos permitas hablar de ti, aprender de ti, avanzar hacia ti, Señor. Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, venga sobre las personas que se acerquen, que escuchen. Te damos gracias por este espacio. Amén. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, la semana pasada estuve un poco sola, pero digamos que se culminó un poco el tema que veníamos haciendo, que era recordar un poco el querigma y relacionarlo en lo que venimos estudiando. Y creo que en este momento a nivel de fechas, pues es muy importante que avancemos ya sobre ese año litúrgico que estamos haciendo seguimiento. Entonces, pues si Juliana nos cuentas un poquito cómo ves que viene y qué tenemos que explicar aquí un poquito sobre el tema. Bueno, veníamos hablando del querigma porque estábamos en el tiempo ordinario, el primer tiempo ordinario, que es un tiempo relativamente corto, va después de que se acaba, o sea, el año litúrgico empieza con el Adviento, que es la preparación para la Navidad. Y ese Adviento culmina obviamente con la celebración del nacimiento de Jesús, y se prolonga esa celebración hasta lo que conocemos como la fiesta de la Epifanía o de los Reyes Magos, como hasta como que el mundo reconoce o empieza a reconocer que el Salvador está en medio de nosotros. Y viene para la iglesia un tiempo que se llama ordinario. Hablábamos de que inclusive el sacerdote se viste de verde, que todo tiene un significado. Ese verde es como un verde esperanza, pero no está pasando como nada trascendental en ese momento. Es un tiempo, digamos, de calma. Y en ese tiempo la iglesia aprovecha para retomar diferentes temas. Este año se planteó como el génesis y el principio de todo. Entonces se leyeron las lecturas de esos primeros libros, de toda la historia de Adán y Eva, de la creación, Adán y Eva, la caída, y se habló un poco de Moisés, de José. Fueron las últimas lecturas que se hicieron, digamos, dentro de ese tiempo ordinario. Y este miércoles mañana empieza un tiempo muy especial de preparación para el tiempo más importante, digamos, la celebración más importante de todo el año. Empieza mañana 40 días, por eso se llama Cuaresma, y se marca ese inicio con un rito, digamos, de tomar conciencia de que somos pecadores. Ese es el miércoles de ceniza. Entonces, los católicos nos signamos, es decir, nos vamos y nos marcamos una cruz en la frente con ceniza que muestra varias cosas. Busca anunciar que reconocemos que somos pecadores, que sabemos que venimos del polvo y que vamos a volver a ser polvo, y que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y buscar a Dios. Por eso hay como diferentes palabras que se utilizan cuando se impone la ceniza, que lo puede imponer el sacerdote, pero él puede delegar también a otras personas para que la pongan. Y es una frase tradicional es: conviértete y cree en el Evangelio. También se utiliza: eres polvo y al polvo has de volver. Entonces, como vemos, empieza un tiempo de reflexión, un tiempo de revisar la vida. Y en algunas oportunidades hemos hablado de eso. No sé, Nata, para ti, ¿qué ha significado ese ejercicio de revisar la vida? Para mí ha sido de las cosas más duras, pero también
lo que realmente siento que me ha hecho cambiar, porque yo viví mucho tiempo creyendo, leyendo, buscando, sin revisar la vida. Y entonces era como una esquizofrenia, porque era una cosa lo que leía, lo que estudiaba, y otra completamente distinta, lo que vivía, lo que sentía. Entonces, pues yo me sentía un poco desesperada y no sabía qué me pasaba. No sé, en tu experiencia, ¿cómo ha sido ese revisar la vida, ese mirar para adentro? Bueno, yo creo que lo hemos mencionado en que como que al inicio, ¿no? Y en esa frase de conviértete, como en esa primera conversión, uno tiene cosas muy visibles que rápidamente logra eliminar. Pero después es la parte que me parece más complicada. O sea, llega un punto que es muy peligroso. A mí me parece que para nosotros, los que tenemos claro ese punto de conversión, ¿sí? Porque es que católicos, pues, somos todos los bautizados, ¿cierto? Pero los que tenemos como ese punto de encuentro, ¿cierto? Donde uno dice, no, es que esta es mi vida. Y, y empieza a cambiar. Después también viene un punto muy peligroso que es como que ya quitaste esas cosas grandes, ya estás cumpliendo como las normas generales, ¿cierto? Las que todos conocemos, como ¿no? Es que el miércoles de ceniza casi todos los católicos se ponen la ceniza y yo creo que muchos no saben de qué se trata. Y, pero entonces como que hay dos posibilidades, ¿no? Se queda uno ahí frenado, sintiéndose ya una persona mucho más buena porque pudo cambiar las cosas más notorias como de su pecado, de su interior, eh, o seguir mirando, revisando, buscando. Y es un tema complejo porque siempre hay cosas. Siempre uno encuentra cosas. A mí me parece que a veces se encuentran cosas como que dan pistas, ¿no? Digamos que a mí me parece que antes, o sea, digamos que yo tiendo a ser un poco agresiva con las personas, pero además hay temporadas y tuve un tiempo pues que siempre fue así, como que tenía mucha rabia, ¿no? Pero entonces el pecado cree uno que es esa rabia, que es el ser así, pero esto viene de cosas más profundas. Esto es una manifestación de cosas más profundas. Entonces, pues como que le toca a uno ver qué tan juicioso es en seguir mirando porque pues cada vez que mira encuentra más cosas. Y a veces es interesante porque si uno dice, o yo he sentido como que ese sentimiento como de rabia se ha ido. Muy pocas veces lo he vuelto a sentir. Lo otro todavía no lo he podido resolver. Eso todavía no. Entonces, claro, ahí me toca seguir trabajando, porque ¿cuál es el pecado? El que le salude mal a una persona puede ser, ¿no? Uno no lo debe hacer. Pero esto, ¿de dónde viene? Mi pregunta es, ¿de dónde viene? ¿Cómo me arranco eso? Pues me parece muy interesante lo que dices porque además como que toca ese campo de la psicología que a mí me encanta y es porque me parece que, claro, la psicología y la fe se encuentran. Claro, ¿dónde está esa área problemática mía o qué me hace reaccionar de tal o cual manera? Y yo necesito conocerme, entender qué me pasa y como dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Perdón, sin conocerme, soy esclavo, que es un poco lo mismo que plantea la psicología. Uno es esclavo de sus reacciones, pero si no se conoce, pues no puede encontrar caminos para manejar diferentes las situaciones que se presentan y todo.
Y me gusta lo que planteas porque yo también lo he vivido así, como que uno identifica algo, pero si uno se pone como a profundizar, como a escarbarlo, es como si ese algo, al lograr como sacarlo a la luz, te permite ver más allá y vas encontrando o más raíces o algo más profundo que tenías aún más como reprimido para no verlo, o más escondido, o te daba más miedo. Entonces estoy de acuerdo contigo que entre más se hace el ejercicio, como que se van descubriendo más cosas. Y también pienso que uno solo puede hacer, pues hace un trabajo, ¿no? Si uno nada más, digamos, se sienta y escribe, como que eso ayuda más, pero muchas veces es hablando con el otro, no tanto, ni siquiera tanto que el otro le diga a uno, pero es en ese ejercicio de hablar, como de, por eso es como de sacarlo a la luz, que uno empieza a entender cosas y a atar cabos. Ah, pero es que, entonces, por ejemplo, uno empieza a descubrir que a veces uno, por ejemplo, que cuando uno siente miedo, muchas veces reacciona es con rabia, pero lo que tiene es miedo, ¿sí? O que cuando, bueno, a mí me pasaba que todo rabia y llanto, pero es que eso no permite entender lo que realmente está pasando. O sea, a veces es frustración, a veces, como decía un hijo esta mañana hablando de otros temas, me decía, es que la rabia no siempre es mala. O sea, una veces necesita, la rabia la necesita porque necesita defenderse, necesita entender que algo está en peligro y que tiene que defenderse. Uno tiende a pensar, si siento rabia, ya eso está mal. O sea, no se puede sentir rabia. Y pues creo que si miramos la vida de nuestro Señor, Él también sintió rabia. No se deja llevar por eso, no va y rompe la vajilla, ¿no? Pero Él siente rabia, siente que esto no está bien y hay que hacer algo, ¿no? Entonces, me parece interesante como tú planteas, como que uno va hurgando, va mirando y va encontrando más y va encontrando más. Y yo quería pues hacer énfasis en que es tan importante los otros, así sea simplemente para que le presten a uno el servicio de espejo, que uno pueda hablar y mirarse en el espejo de los ojos del otro, ¿no? Que es difícil, por ejemplo, los que sufrimos de que queremos ser queridos y aceptados, entonces si uno ve una mirada de rechazo, ya tiende a cerrarse, pero sin ese compartir con el otro, de verdad, como te digo, yo viví muchos años y uno no avanza. O sea, le pueden decir y decir, revisa, pero si uno no lo hace realmente con alguien, pues eso se queda en solo palabras, ¿no? Sí. Hasta que empiezo a caminar con un grupo de personas que de verdad quieren revisar ellos y que uno entiende entonces que ese es el camino y empieza uno a ver, mire esto, mire esto otro, mire. Y bueno, yo creo que ahí realmente siento que empieza el camino de purificación, de limpiar, de entregar, de confiar también. Esta mañana hablábamos en la oración de eso, aprender a confiar en el perdón de Dios, ¿no? Sí. Aprender a que creo que, bueno, pues todo eso es lo que vamos a vivir en la Cuaresma. Son 40 días dedicados, concentrados en eso, en revisar, en pedir perdón, en aceptar el perdón. Por eso es una época donde se invita a que, por lo menos, si usted no se confiesa en todo el año, por lo menos en Cuaresma se debe confesar, ¿sí? Si se confiesa más, pues uno trata de evitar las filas, dicen, no, eso en Cuaresma es mucha gente, pero normalmente hacen brigadas de confesión, llevan varios sacerdotes a las parroquias, porque por lo menos si no se confiesa en todo el año, confiésese en Cuaresma, ¿no? Bueno, sí, yo veo cosas muy interesantes en ese inicio, ¿no? Y yo miraba y revisaba el tema un poco, porque como que hay varios significados de todas maneras. Un poquito casi como la oración, porque fíjate que lo que mencionan cuando te la ponen son dos cosas diferentes, de todos modos. Uno es recordando que tú estás como expuesto a la muerte, que este mundo pues es limitado y que digamos que el Señor es quien puede a uno rescatarlo ahí, ¿no? Sí.
Y en el otro, pues es como esa invitación a iniciar como ese camino, esa conversión, como ese camino que mencionas ahorita. Y entonces también miraba yo un poco el tema de la ceniza respecto a, bueno, la imposición de la ceniza viene ya desde hace mucho tiempo, es desde el siglo IV, por un lado, y desde ahí, digamos que se empieza a establecer como ese tiempo, esa distancia, ¿no? Se establecen como esa cuaresma, esos 40 días, ¿sí? Okay. Porque antes, digamos que eso no se creó ahí, ya inventémonos ahora algo, porque leía yo además pues que como que las primeras cosas que arrastra es que la persona llegaba a recordar como ese jueves santo, antes de aparecer esto, y se ponía ceniza en la cabeza. Okay. ¿Mm? Y me parecía como tan interesante porque el tema de la ceniza que aparece en la Biblia, pues en algunos momentos, si no estoy más que en David, aparece algo, y en Job, y es como yo me descubro como pecador, como pequeño ante Dios, ¿sí? Como, pero me parece tan interesante el simbolismo de yo me descubro, porque la primera reacción de nosotros, los hombres, cuando nos damos cuenta de que hacemos algo malo, es tratar de esconderlo. Ah, sí. Y está ponerte algo para mostrarlo. Sí, claro. Es todo lo contrario, ¿no? Sí. Voy a anunciar que descubrí Publicar, pues voy a que publicar hice esto. Sí. esto mal y mal, ¿sí? Y pues es bien intenso porque es que es una reacción automática, uno se equivoca y ¡tan! Esconde, o sea, no, que no se den cuenta que yo la amarré, que me equivoqué, que sí. Y es mostrar, y yo creo que en parte, pues es claro, el que te pongan eso en la ceniza, yo pienso que las personas que van a ponerse la ceniza muchas veces lo hacen, bueno, entendiendo un poco qué tiempo empieza, entendiendo esto, y también es una muestra de que eres católico. La pregunta es que tan claro tienen de que puede ser el mostrar eso, ¿no? Mostrar, soy capaz de pararme y decir, es que yo soy pecador y esto quiero que refleje con esta marca lo que soy. Sí. Entonces me ha gustado la investigación en ese sentido, porque me parece que es como dar el contra, ¿no? En la homilía del domingo, porque las lecturas eran sobre el leproso que cura Jesús, pero al principio habla del Levítico como de esas reglas tan intensas de que no se acerque, que anuncie, que tiene que gritar, es terrible, intensísimo, que tiene que gritar que soy, ¿qué? Sí, como soy impuro. Soy impuro, eso. Soy impuro, tiene que ir la persona gritando por todos lados, soy impuro, no se me acerque. Pero yo creo que es un poquito así, ¿no? Como que pues sí. el Señor, y en contraste el Señor acoge a ese impuro y lo abraza, lo toca, y es el único que logra tocarnos en el momento que uno logra dar la cara a lo que lleva por dentro, ¿sí? Y es muy difícil dar como ese paso a dar la cara a lo que uno lleva por dentro. Sí, de acuerdo. Y pues sí me gusta lo que planteas porque yo creo que en ese ejercitarse uno, es decir, todo en la vida finalmente son hábitos. Entonces, uno haciendo las cosas las va marcando y va abriendo un espacio en la mente, en el corazón, en la vida. Entonces,
ponerse esa cruz de ceniza en la frente y caminar por ahí todo el día es un ejercicio de eso. Yo soy pecadora, soy católica, sé que vengo del polvo y voy a volver al polvo y estoy en proceso de conversión, porque por eso me pongo esta cruz, ¿sí? Hoy empieza un proceso de conversión. Me parece que es muy interesante y eso va abriendo en uno espacios. Yo soy esto, pero dicen que las palabras son poderosas porque, claro, van gestando, van abriendo camino a eso que uno está diciéndose todo el tiempo, ¿sí? Entonces también uno tiene que cuidar qué se dice todo el tiempo, qué escucha y qué alimenta, ¿no? Qué alimenta para que crezca. Claro. Entonces, eso me parece que es clave. Y bueno, lo otro que ya empieza también un periodo de 40 días y la pregunta que uno escucha es, ¿por qué 40? Y hay varias cosas ahí. 40 fueron los días que se fue Jesús al desierto, ¿sí? Y en todos los evangelios, los 3 evangelios sinópticos, yo estaba mirando y narran específicamente que Jesús se va al desierto a ser tentado por el demonio. O sea, no se va solo al desierto. Muchas veces dice en el evangelio Jesús se fue a orar, se fue a solas a orar, ¿sí? Él se va esos 40 días a ser tentado. Los 3 evangelios lo dicen así, los 3 sinópticos. De hecho, pues quería que leyéramos para que no me tienen que creer a mí, lo podemos leer. Entonces está en, es Lucas 4, del 1 al, bueno, vienen todas las tentaciones, pero digamos que iniciemos en el 1. Dice, Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto durante 40 días, tentado por el diablo. Y viene pues la descripción de las tentaciones, que no creo que sea el caso de hoy, pero sí ese inicio de esos 40 días. Él se va a algo concreto, él se va a enfrentarse con el enemigo. Ese es Lucas 4:1. Marcos lo presenta en el capítulo 1, versículo 12 y 13. A continuación, el Espíritu le empuja al desierto y permaneció en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Eso es Marcos 1, 12 y 13. Y en San Mateo, está también en el capítulo 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, ahí al fin sintió hambre, empiezan las tentaciones. Entonces, bueno, 40 días. Y escuchaba una presentación de por qué 40, qué significa el número 40. Y 40 está muy ligado, muy relacionado con Israel, porque Israel se va 40 años al desierto. Israel 40 es como, habla como del pueblo, de la totalidad del pueblo. Entonces Jesús se va al desierto porque Él es también el nuevo Israel. Él es el pueblo. Él es el que es. Y Él es el que va a poner sobre sus hombros lo que nos correspondería a cada uno de nosotros. Entonces empieza ese periodo de 40 días. Claro, la iglesia nos invita a que sean 40 días de reflexión, de un poquito de mortificación y ayuno. Y bueno, habrá que también explicar con calma qué sentido tienen las mortificaciones, el ayuno, todo eso dentro de todo este proceso. No sé hasta ahí qué comentarios. Sí, realmente quería mencionar un poquito eso que dices de la mortificación, porque pues a veces uno no lo tiene tan claro, ¿no? Sí. Es que bueno, yo ¿por qué necesito hacer este ejercicio en mi interior? ¿Por qué necesito
Esta mañana le explicaba un poquito a mi hijo y decía, hay cosas que son ejercicios de voluntad, entonces es un poquito de mortificación, pues bueno, para el Señor puede ser 40 días de ayuno, pues... Respetable. Y digamos que estamos acostumbrados, o la iglesia trata de que haya como una unidad en el sentido de evitar la carne los viernes, de ayunar el miércoles de ceniza se debe ayunar. Como integrar en una unidad de ese tipo un pequeño sacrificio, que puede ser ese, pero sí, en realidad es un pequeño sacrificio, ¿no? Entonces, si es un ejercicio como de voluntad, habría que revisar qué cosas se me dificultaría a mí tanto dejarlas, qué cosas son, tienen un peso grande como en el diario vivir, que de pronto uno entiende que no son lo mejor y tratar de evitar hacerlas, ¿no? Sí. Como profundizar un poquito en ese tema. Yo sí creo que es un tema muy complejo e interesante y que a veces es difícil de que las personas que de pronto que no apenas están queriendo conocer a Dios, pues no entienden como el por qué va uno a sacrificarse. Sí, yo también diría pues que tiene lógica cuando uno está en un camino, porque va a ir comprendiendo qué va haciendo eso en uno y también qué va haciendo, digamos, por los demás. Digamos que esas mortificaciones, por un lado, son ese ejercicio del dominio propio, de la voluntad que tú decías, y otras veces uno descubre que sin la ayuda de Dios uno no podría, ¿sí? Digamos que el ayuno sin orar es muy difícil. El ayuno en oración es más llevadero, es viable. Por lo menos para mí así es. Y así uno va descubriendo que necesita de la mano de Dios, que necesita ayuda. Y, y se va entrenando también en recibir esa ayuda, en no depender de sus propias fuerzas para lograr las cosas, sino en ponerse en manos de Dios y recibir la ayuda para poder avanzar. Creo que todos esos son los temas que nos enseña la Cuaresma. Bueno, entonces me parece interesante que lo nombras para que aprovechemos y si alguien está viendo este programa y no lo sabe, lo tenga presente. La iglesia pues va trazando un camino y da unas directrices que están diseñadas para ayudarnos a avanzar en esos procesos. Y por ejemplo dice que el miércoles de ceniza y el viernes santo son días de ayuno. La iglesia es generosa y compasiva y considera ayuno. Hay diferentes versiones de ayuno, ¿no? Entonces la iglesia dice, bueno, un ayuno dice que solo, es decir, que las 3 comidas del día no sumen lo que sumaría una comida grande, normal. Otros dicen pan y agua. Entonces solamente coma pan y agua, digamos. Y otros dicen, pero digamos que eso es lo que la iglesia pide. Realmente no pide ayuno, no considera que es que no coma la persona, sino que haga este tipo de ejercicios. Uno pues con su comunidad, con las personas que camina, puede ir tomando decisiones, bueno, qué tipo de ayuno vamos a intentar hacer. Y de pronto es bendecido y recibe ese ayuno que no es con fuerzas de uno, sino que es como es el espíritu que simplemente le quita el hambre y no quiere comer. No, eso pasa, lo hemos vivido en comunidad y uno, a veces el Señor es generoso y le ayuda a uno de esa manera. Y los actos de mortificación y otra cosa que dice la iglesia que es dice que dar, en inglés dicen como almas, pero es como dar.
dar limosnas, decimos en español, dar limosnas. Pero limosnas, bueno, pues la gente puede entender, bueno, pues regalo unos centavos aquí, unos centavos allá. Puede ser, pero digamos que la verdadera limosna es, por un lado, como preocuparme por el otro, por el que necesita de mí, si necesita económicamente, si necesita emocionalmente, si necesita compañía, qué necesita el otro que yo puedo darle. Y la iglesia nos invita a hacerlo como con un cariño especial en estos 40 días, porque al mismo tiempo que damos, podemos ir mirando y revisando. Vamos reconociendo y teniendo que ceder un poco nuestros egoísmos, vamos teniendo que darnos cuenta dónde estamos realmente en esa, si fuese una escala, ¿no? ¿Dónde estamos realmente comparado con lo que se espera de nosotros, ¿no? O lo que se esperaría. Eso pienso con relación pues a la cuaresma. Sí, me parece, bueno, me parece bien importante como indagar un poquito en esos temas, ahondar un poco. Creo que ahí hay varios puntos, ¿no? Porque uno, y pues el mismo Señor en la lectura que tú muestras, como que todos esos sacrificios, esa voluntad, pues es porque sabemos que vamos a tener que estar enfrentados a los peligros del demonio, ¿no? Sí. Y todo esto, todos estos elementos nos deben fortalecer para como no caer como en ese engaño, ¿no? Sí. Y vale la pena un poco lo que tú dices, ahondar un poquito de qué se trata, ¿no? Porque estamos, pues, las cosas se van acomodando. Entonces, la limosna, pues, no es claro un poquito qué es lo que mencioné. Bueno, puede ser unas monedas aquí y allá, ¿no? Sí. Bueno, es ver al necesitado. Ver al necesitado y ver si soy lo suficientemente generoso de ayudar, porque puede haber muchos tipos de necesitados. Exactamente. Entonces, pues es interesante como el simple ejercicio de tratar de ver más allá. Bueno, ¿qué más sería limón? ¿Cómo más estaría yo ayudando, no? Sí. ¿Qué más tengo yo para dar? ¿Sí? Porque no necesariamente son monedas o plata o dinero. ¿Qué más tengo que yo que dar? De pronto soy egoísta con mi tiempo, de pronto soy egoísta con mis actos, ¿sí? Entonces, ¿qué debo dar? ¿Cómo debo abrirme a ese espacio? Y entonces lo que pienso yo es como que se va trazando, lo que tú nos vas mostrando es que con estos elementos y en este inicio que se daría mañana, va a arrancar como ese camino, es un camino que nos debe ir transformando en nuestro exterior. Debemos estar dispuestos, como decíamos al inicio, pero pues nos da unas pistas y nos da unos elementos para que podamos ser transformados, ¿sí? Y para mí es bonito porque como que cada vez más las cosas se van viviendo con una profundidad mayor. El conocer, el investigar nada más para poder mirar el tema acá con ustedes, para poder entender de qué se trata, para poder... como que cada vez hace que uno viva con más intensidad eso. No es como, tengo que irse corriendo, están poniendo la ceniza, o sea, te iba a preguntar, pues si uno no se pone no se la pone, pues no pasa nada. No, no pasa nada. No pasa nada. Pero entonces esto finalmente es que es una invitación, es una marca, es interesante. Usted va a ser parte de este camino de 40 días, va a iniciar un proceso, no es así de sencillo, no es pasó el miércoles y seguí como si nada, ¿sí? Es algo más profundo. Entonces, pues digamos que para que las personas que nos escuchen, para nosotros mismos,
cómo vamos a vivir esta cuaresma, qué queremos de esta cuaresma para nosotros. Claro. Y yo creo que, digamos que es importante, si yo voy a vivir la cuaresma y quiero que sea un momento de encontrarme, de reconocerme y de acercarme a Dios, pues vale la pena hacer el ejercicio completo. Lo que no vale mucho la pena es de ir y cumplir con el rito sin interés alguno ni de revisar, ni de cambiar, ni de nada, porque creo que eso le hace daño a uno más que bien, ¿sí? Creo que eso es lo que nosotros trabajamos por levantar el velo, de que busquemos cuál es la esencia de cada situación, de qué se trata, para vivirlo realmente. Es preferible uno decir, no voy a estar, que estar, pero tener la mente en otro lado, no tener interés real en cambiar, en transformarse, digamos, en evolucionar hacia Dios, ¿no? Sí, es un poquito como tratamos de hacer en este programa. Hay que levantar el velo de las cosas, hay que levantar el velo de lo que está pasando. No debemos hacer las cosas así nomás, ¿sí? No debemos vivir nuestra fe así nomás. Debemos conocer qué está pasando y dar los pasos, ¿no? Dar los pasos adecuados como a conciencia, ¿no? ¿Qué quiero? Si voy y me pongo la cenicia, pues ese ejercicio, ¿qué inicio? ¿Cómo va a ser mi limosna? ¿Cómo va a ser digamos, mi mortificación o mis sacrificios? ¿Cómo las voy a vivir? ¿Cómo los voy a revisar? Y eso, pues, tal vez compartirlo con los otros, como tú señalas, yo creo que hace ese compartir con nosotros nos permite explorar y nos permite ahondar, porque hay cosas que no, como dices tú, que descubrimos cuando le contamos al otro, pero también hay cosas que de pronto se nos pasan de largo, sí, y no nos damos cuenta. Y yo creo que ese compartir con el otro también lo va comprometiendo a uno, porque si yo me propongo, por decir algo, no comer dulce esta cuaresma, pero no le cuento a nadie, pues como dulce y nadie se dio cuenta y no pasó nada supuestamente. Pero cuando uno dice, oigan, voy a hacer este esfuerzo, voy a intentarlo, me compromete también, ¿no? Entonces ese caminar juntos con otros tiene todos esos sentidos. Y estoy muy de acuerdo contigo. Bueno, la idea de este programa, levantar el velo, es para que nos despertemos, es para que digamos, bueno, yo cómo es que estoy viviendo mi fe, de verdad a mí qué me significa, o simplemente, bueno, pues paso por una iglesia, la veo abierta, me meto y que me pongan eso y ya. O creo que mágicamente esa ceniza ya me va a cambiar, porque ya me puse la ceniza y yo no tengo que hacer ningún esfuerzo ni poner nada de mi parte. Entonces, una revisión, buen momento. Claro, el Señor es realmente el que lo transforma a uno es Él, pero Él respeta tan profundamente nuestra libertad, que es otro tema que hemos hablado mucho y que viene muy apropiado al nombre de la emisora donde estamos publicando este programa, que es Libertad FM. Él respeta tanto nuestra libertad que no va a pasar por encima de nosotros. Entonces, Él quiere transformarnos porque quiere que lleguemos a su presencia, porque quiere podernos llenar de todo lo que Él es y tiene para cada uno de nosotros. Y para eso necesitamos pues estar purificados, porque dice Apocalipsis 21-27 que nada manchado podrá entrar al reino de los cielos. Entonces Él nos quiere limpiar, purificar, pero necesita que le demos el sí. ¿Por qué? Porque Él hizo las reglas del juego así, nos hizo libres y no va a pasar por encima de nuestra libertad. Entonces, depende de nosotros, sobre todo, dar el sí y poner como la actitud. La actitud es esos gestos, o sea, yo sí quiero, yo quiero cambiar, yo estoy dispuesto a entregar cosas, a entregar gustos, a entregar placeres, a entregar cosas
a las que me puedo aferrar mucho, poquito, nada, porque quiero que tú me puedas transformar. Básicamente es como esa la actitud. Y el Señor entonces encuentra un canal dentro de uno para poder empezarlo a transformar. No es tanto que uno a pulso y haciendo fuerza, dejando de comer dulce, entonces ya me va a cambiar el corazón. Pues uno puede dejar de comer dulce y volverse un amargado y entonces no le sirvió tampoco, ¿sí? No quiere decir que entonces no se haga el esfuerzo, quiero decir que es abrir, es decir sí, y es permitir que el Señor me vaya transformando. Y yo pienso que es como un poquito lo que dijiste ahorita, cómo es ese ayuno con oración y cómo es ese ayuno sin oración. Ahorita estamos en una época de moda de los ayunos esos intermitentes, o sea, la gente Sí. está acostumbrada a ayunar. Sí. Porque hacen jornadas de no sé cuántas horas y de dos, de tal, y después de un día y después, bueno, esos son cantidades de cosas. Y el tema no es, el tema es interesante porque te invitan nos invitan a un ayuno de comida, en parte. Nosotros hablábamos que ahí puede haber muchos más ayunos. Porque el esfuerzo y el sacrificio dirigido al Señor de la manera adecuada transforma mi corazón y mi interior. Sí. Eso es lo que va, como dices tú, limpiando, purificando. Entonces es el pararnos siempre en cada una de las cosas para algo más grande. Sabemos que es para algo más grande, que es para encontrarnos con Jesucristo, ¿sí? No es porque sí, lo que hacemos es, todo lo que hagamos tiene que buscar esa dirección. Eso es clave, sí, porque un ayuno, pues entonces el ayuno intermitente es para bajar de peso o para choquear el metabolismo para que el organismo queme más energía. Bueno, tiene su lugar y a muchas personas eso les aporta. Creo que el ayuno del que nos invita a vivir la iglesia trata de un ejercicio espiritual, es un ejercicio de ampliar el corazón y de abrirse a la acción de Dios para que Él pueda transformarnos. De eso se trata realmente. El que dice Juliana, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que precisamente es con ese versículo que acabas de nombrar, con el que Jesús le rebate al demonio la primera tentación, porque Jesús siente hambre y el demonio le dice, pues, convierte estas piedras en pan y comen. Y Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, justamente utiliza, y esa es otra cosa, bueno, no sé cuándo sea el día de mirar esas tentaciones, si sea la próxima semana, pero precisamente una de las maneras claves para combatir la tentación y que uno tiene que acordarse es usar la palabra de Dios. Yo creo que por eso es valioso también el ejercicio de estudiarla, no solamente leerla, ay, muy interesante, o leerla de afán, pues que vale, sí, todas las lecturas valen y aportan, pero el ejercicio de tratar de aprenderla para que uno la tenga a la mano en el momento en que la necesita, es cuando venga la tentación, uno pueda rechazar, como hizo Jesús, con la palabra de Dios. Rechazó todos los ataques del diablo, los rechazó con la palabra de Dios. Entonces, por eso es clave tener esa arma, esa herramienta para defendernos, para atacar si es necesario y no dejarnos invadir del que quiere que no logremos nada. Entonces, por un lado, Dios llamándonos, invitándonos, quiere darnos todo lo que Él es y tiene, pero necesita que le demos el sí, porque si no, no va a ser auténtico y no vamos a poderlo recibir, y necesita que nos vayamos ensanchando para podernos dar más de sí mismo. Y por el otro lado, el enemigo que quiere vengarse en nosotros de la rabia que tiene a Dios, de la envidia, de todo, que nos pone todas las zancadillas para que aún haciendo esfuerzos, eso no produzca el fruto que se quiere, ¿sí? Aún si tú vas a la iglesia y te pones la ceniza, pero no vas en la actitud adecuada, eso puede servir, puede obrar en contra tuya en lugar de obrar a favor.
de lo que verdaderamente es importante. Todo es el trabajo del enemigo de torcer las cosas, de torcer el sentido, de que uno caiga y no reciba lo que puede y está llamado a recibir. Y vuelve y juega. También necesita de nuestra aceptación. Las reglas del juego son así. O sea, no pueden pasar por encima de nuestra libertad. Tenemos que, o le damos entrada al demonio y a sus invitaciones y sus tentaciones, o le damos entrada a Dios y a sus invitaciones y a lo que Él nos puede dar, pero tenemos que somos agentes activos, no pasivos, somos agentes activos. Decimos sí o no en cada situación. Y esa cuaresma es para que tomemos conciencia de eso, nos despertemos y asumamos la actitud que decidimos asumir. Sí, yo creo que esa parte final que dices es importante porque nosotros tenemos ese trabajo en nuestro interior. Pero adicional a ese trabajo en nuestro interior, yo tengo que dar algo más para el otro, ¿sí? Yo tengo que darme cuenta que yo no me puedo quedar en una revisión única de lo que llevo por dentro. Yo tengo que ir más allá y tengo que abrir como mi trabajo, el entender cuál es mi trabajo, cuál es mi función como católico. Va más allá. Entonces Él nos traza un camino y hay un camino en nuestro interior, pero hay un camino también con los otros, con las personas que están al lado nuestro y con las que debemos ir avanzando en el tema, como lo que dices tú, en formación, en oración, ¿sí? Y en ese caminar juntos también en revisar lo que está pasando. Entonces, pues este programa es como una invitación de que se lleve y se busque que esta cuaresma sea vivida como profundidad, ¿no? Eso pienso. Sí, yo creo que ese es el objetivo de este programa en concreto, invitarlos a que revisen, a que piensen, bueno, ¿cuál es realmente, dónde estoy? ¿Dónde estoy en mi camino? Primero que todo, que era lo que veníamos hablando en ese anuncio de lo fundamental del querigma, primero que todo, reconozco, he sentido el amor de Dios. Si no lo he sentido, puedo clamar, pedir, Señor, quiero ver el amor que tú me tienes, muéstrame. Pero yo no sé, muchísimas personas cuando se sientan a revisar, personas con las que uno habla, comparte, pueden identificar situaciones donde dicen esto solamente puede venir de Dios. Es esta persona que puso en mi camino, el amor que recibí de mi papá y mi mamá, para algunos, para otros, esta persona que me encontré, esta situación que Dios me salvó, que me preservó. Entonces, si uno busca, va a encontrar primero que todo ese amor de Él, porque estoy tan segura porque está presente en mi vida, está presente en la vida de todas las personas con quienes yo he compartido en mayor o menor grado. Encontrando ese amor, viene ese segundo paso. Yo soy pecador. Yo le he dado la espalda al amor, al creador, al que me llama, al que me ama, al que me ha amado desde antes de formarme en el vientre materno. A él yo le he dado la espalda y le sigo dando la espalda. Y ese momento de mirar para adentro y reflexionar y revisar es la invitación concreta de mañana miércoles de ceniza y de esta época de cuaresma. Por eso el sacerdote se va a vestir de morado, que es como mirar hacia adentro, es algo de introspección y de introyección y no tanto hacia afuera, no estamos de fiesta, estamos mirando para adentro. Tú preguntabas una vez, desde mañana miércoles no se va a volver a cantar el Gloria, de hecho entre semana no se canta, pero no se va a cantar el Gloria hasta el domingo de resurrección, pues, y las vísperas de la resurrección, que es la vigilia pascual. Allí vuelve a encenderse la luz, la felicidad, pero de aquí a allá no hay gloria, no hay aleluya,
porque estamos en un ambiente de revisión, de comprender que somos pecadores, de mirar dónde estoy fallando y qué necesito poner a los pies del Señor para que Él me ayude a transformar. Por ejemplo, para mí, esa comprensión del sacramento de la reconciliación, en ese sentido, no solamente el perdón de mis pecados, que lo es, yo presento mis pecados y mis pecados me son perdonados, pero además es el sitio donde yo muchas veces voy a pedir la ayuda para esas cosas que me están quedando grandes. Claro, pecados, situaciones de pecado que me están pudiendo, que no es simplemente como, bueno, no vuelvo a hacer eso y ya, me voy a portar bien, ¿sí? Sino es que no logro, yo tengo un problema. Entonces, ese problema que tengo, claro, yo también lo pongo en la Eucaristía, pero cuando me hace pecar, cuando me hace faltar a uno de los 10 mandamientos, cuando me hace mi situación personal, o cuando yo falto a esos 10 mandamientos, porque no quiero sonar nuevamente en voz pasiva, como que eso me hace faltar y no es culpa mía, no, cuando yo no logro salir de ese pantano donde me meto, en el sacramento de la reconciliación he encontrado fuerzas. Digo, vengo a poner ante el Señor esto, que es, no lo logro controlar, no lo logro manejar. Y puede que le pase a uno como a San Pablo, que el Señor piense que a uno le conviene más todavía tener eso. Porque, que era lo otro que yo quería decir, no falta el que uno diga, bueno, miren, ya, o sea, me puse la ceniza, me confesé, ayuné todo el día sin problema, he hecho mis oraciones, entonces yo ya soy bueno, yo soy santo. O sea, falta que me pongan un altar y me brillen la aureola. Y voy a estar muy lejos de la realidad, porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Dice también, la palabra, dice primera de Juan 1, 8, 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y la verdad no está en nosotros. Entonces, si yo creo que porque ya me puse la ceniza, de pronto me pude confesar ese mismo día, y ya, entonces ya estoy al otro lado, tengo mucho camino que recorrer. Pero si voy con esa conciencia, Señor, me cuesta tanto esto y esto otro, y desconfío aquí, y esto otro que tú me has mostrado 1000 veces y no logro superar, y pongo todo eso ante el Señor, ante el sacerdote, y espero en Él, en su poder, muy probablemente voy a empezar a ver los cambios. Esa es la invitación, a vivir esta cuaresma así. Sí, me gusta lo que dices y es difícil, ¿no? Es un punto intermedio complicado porque uno tiene que luchar por precisamente eso, ir mejorando, ir cambiando, ir resolviendo, ir llevando como esa fe y ese corazón como más, como cumpliendo todas las cosas, ¿no? Y tiene ese peligro de creerse bueno, tiene ese gran peligro. También tiene el peligro de que, como de que nunca se perdone a sí mismo las cosas que ha hecho, ¿no? Algo de eso hablábamos esta mañana y es... el Señor nos da como las diferentes herramientas, o sea, la reconciliación, la confesión. Tú dices que en este momento, precisamente en estos días, pues hay como mayor, como que le dicen, no aproveche que y vaya y confiésese, ¿sí? Hay que buscar, hay que saberlo hacer, hay que mirar de verdad qué es lo que está pasando en nuestro interior, qué es lo que me hace pecar, cuáles son los pecados reales, o sea, digamos, no. Pienso que hay que hacer un análisis, una revisión, ¿no?, de vida que se hace.
unas revisiones ya adecuadas sin exagerarse, decir las cosas pues, como son. Este domingo el padre decía, hay que llamar las cosas además a veces como son en la confesión, pero eso no significa ahora que además tengo que sentarme a detallar al padre todas las cosas, tampoco. Sí. Pero hay que llamar las cosas, de entender qué es lo que pasa y exponerlo de una manera clara. Sí. Y es un ejercicio que no es tan fácil, porque obviamente lo que les decía yo como al inicio, una de las cosas más complicadas es que uno lo primero que hace cuando sabe que se equivoca es trata de esconder, siente vergüenza y miedo. Total. Y entonces empieza uno, sí, sí, esto pasó, pero es que fue por tal cosa, pero, ¿sí? Sí. a buscar aliviar las cosas. Bueno, y si uno pone las cosas como son sobre la mesa, completicas, la baraja, pues tal vez, aunque es muy difícil, aunque da vergüenza, yo creo que la liberación y ese perdón que el Señor es el único que nos puede dar, pues nos va a dar como un inicio, ¿no? En esta cuaresma que seguramente nos va a poder ayudar a vivir. Y yo diría, Nata, algo que yo escucho muy poco decir y hablar, y creo que es fundamental, es que este camino es en comunidad. Necesitamos comunidad. Necesitamos caminar con otros para que nos ayudemos a eso, para poder tener a quien decirle las cosas. Claro que yo puedo ir y confesarme con el sacerdote y lo debo hacer y necesito ese perdón sacramental, pero es en ese caminar con otros donde de verdad me ayudan a conocerme más, porque es que uno solo se autoengaña muy fácilmente. Y yo ayudo a otros a conocerse más y nos damos fuerzas y nos damos ánimos y luchamos juntos. Fue la manera de Jesús. Él no dijo cada uno vaya a la sinagoga y ore solo. Él hizo un grupo de amigos, 12 discípulos con quien compartió y luego con todos compartían con más, etc. Se nos acaba el tiempo, pero... Se acabó el tiempo. Ahí tenemos para la semana entrante para hablar de las tentaciones y para hablar de cómo el proceso comunitario realmente es necesario para vivir la fe. No es un accesorio. Entonces, oremos. Señor, yo quiero darte gracias en esta mañana por este espacio que nos das, darte gracias por la emisora Libertad FM, por Natalia, por nuestra comunidad, por Levantando el Velo, por nuestra familia. Quiero poner en tus manos esta cuaresma que inicia, pedirte que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre las personas que escuchen este programa y que podamos avanzar hacia ti, que podamos abrirte el corazón, la vida y que tú puedas venir a ser el Señor de nuestra vida. Todo esto te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos. Los invitamos también a nuestro canal en Levantando el Velo en YouTube para que vean otros programas que hemos hecho y vean todos los esfuerzos de una familia y comunidad que vive para evangelizar y para compartir.